sí o sí va a aparecer. En la segunda imagen pueden ver un caso, ¿no?, de una losa que se ha formado excesivamente. No es que se vaya a caer, sino de que va a quedar, digamos, está considerada una buena estructura, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos tenemos lo que son la seguridad resistente, el tema de la funcionalidad, la durabilidad y el buen aspecto. Cuando dice seguridad resistente se refiere a básicamente que no se caiga, ¿no?, que no se venga abajo la estructura, que no falle. Cuando dicen funcionalidad se refiere a que pueda cumplir correctamente el objetivo, ¿no?, el propósito por el cual fue realizado. Por ejemplo, este módulo fue creado para pasar clases y ahorita estamos pasando clases. Entonces se puede decir que en ese aspecto está cumpliendo tranquilamente este módulo, ¿no? No hay nada aquí que nos impida pasar clases. El tema de la durabilidad se refiere a que pueda cumplir el tiempo de vida útil para el cual fue diseñado. A modo de curiosidad les dejo de que los edificios en el sector público, ¿no?, en el sector que te pide el Estado, mínimamente te pide un tiempo de vida útil de 50 años. Entonces, durante ese tiempo tiene que prestar servicios sin ningún problema a la estructura. A eso se refiere la durabilidad, que logre cumplir el tiempo de vida útil para el cual fue diseñado. Y finalmente el buen aspecto, ¿no? Siempre dicen que lo primero que entra, la primera impresión que tenemos siempre es por la vista, ¿no? Ahí pueden ver el caso, ¿no?, que les mostré hace un rato. Fíjense, obviamente eso no tiene un buen aspecto. Nuevamente lo recalco, no es que se vaya a caer, digamos, esta losa, no se va a caer, pero el simple hecho, digamos, de ver, de dar esa apariencia, digamos, de inseguridad, obviamente las personas que estén dentro, ¿no?, que imagínense vivir en un edificio donde vean una losa que esté en una gran deformación, no van a estar ustedes cómodos. Entonces, por eso que también el tema del aspecto es algo muy importante en todas las estructuras. Bien, esos son los cuatro requisitos principales. Hoy en día se manejan otros dos más que no tienen que ver, digamos, en sí con lo que viene a ser la parte estructural, sino que son más por cuestiones ajenas. O sea, son más por cuestiones que no tienen nada que ver con el tema de la estructura. Por ejemplo, la parte económica y la parte del impacto ambiental. Hoy en día saben bien de que el tema ambiental es cada vez más importante. Más que nada es por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, con el tema del cambio climático y todos estos desastres que están pasando. Cada vez tiene más importancia, ¿no?, el tema del daño que ocasionamos al medio ambiente. Y el factor económico. Vamos, si no hay dinero no puedes llevar adelante tu proyecto, ¿no? Entonces, son aspectos que también, digamos, se toman muy en cuenta hoy en día para llevar adelante un proyecto de una edificación. Pero en esta ocasión, en estas materias de hormigón 1 y de hormigón 2, en las que más nos enfocamos son en estos cuatro. El primero, el tema de la seguridad resistente. Todo el tema de la seguridad resistente lo hemos visto en la materia de hormigón 1. Todo lo que era el diseño de columnas, diseño de vigas, ¿no?, diseño de estribos, todo eso se aborda en el hormigón 1. Que prácticamente consiste, ¿no? ¿Cuál es la filosofía? A ver, les pregunto, ¿cuál es la idea cuando uno diseñaba en el hormigón 1? ¿No? Tiene una filosofía de diseño. ¿Cuál es la idea de una estructura que veíamos en el hormigón 1? Acuérdense que utilizamos una filosofía que se llama el diseño por factor de carga y resistencia, ¿no?, que dice que las cargas se mayorizan para prever la peor situación y la resistencia de los materiales se disminuye, ¿no?, para también prever la peor situación. La idea obviamente es crear, o mejor dicho, diseñar una estructura que sea segura, ya que en caso de que llegase a fallar, tampoco apuntamos a eso, pero en caso de que llegase a fallar, que dé el tiempo suficiente, ¿no?, para avisar y que la gente pueda evacuar el edificio, ¿no?, bueno, la estructura. Esa era la idea que teníamos en el hormigón 1. Toda esa idea de diseñar una estructura, ¿no?, segundos antes de que colapse, se llama el estado límite último. Esa era la filosofía de diseño con la cual llevamos a cabo toda la materia de hormigón 1, que nuevamente consistía en mayorar las cargas y disminuir la resistencia para prever la peor situación. ¿No? Este era el estado límite último, o sea, segundos antes de que entre en colapso la estructura. Estos tres
aspectos que vemos, funcionalidad, durabilidad y buen aspecto, ¿cómo podemos garantizar, cómo podemos calcular, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar estos tres aspectos? Para ello existe lo que se conoce como los estados límites de servicio. En los estados límites de servicio, y me gustaría recalcar mucho esto, no se mayoran las cargas, se trabaja tal cual con las cargas sin mayorar, a diferencia del estado límite último, que trabajamos con cargas mayoradas y resistencias disminuidas. Es decir, para diseñar una estructura tenemos que mayorar cargas y disminuir las resistencias. Eso es lo que hacíamos en hormigón 1. Aquí en hormigón 2, en este tema, no vamos a diseñar, o sea, no vamos a partir desde cero, ¿no? Sino que ya vamos a tener una idea de cómo es que va a estar diseñada la estructura, y en base a ese planteamiento vamos a verificar si cumple con estos tres aspectos. En eso se basan los estados límites de servicio. Ahora, hay que ser más específicos, ¿no? ¿Cómo podemos calcular, digamos, estos tres requisitos? Para poder garantizar estos tres requisitos, hacemos tres controles, los cuales son el control de fisuración, el control de deformación y el control de vibración. Estos tres aspectos, ya estos tres fenómenos, no podemos evitarlos, sí o sí van a aparecer. Como les comentaba al inicio de la clase, la fisuración no va a desaparecer, sí o sí va a existir. Y eso es justamente porque el hormigón no es un material que resista la tracción. Entonces, en aquellas partes del hormigón donde presente fuerza de tracción, más que seguro que va a tener fisuras. Entonces, como no podemos evitar eso, lo que hacemos es controlarlo, es decir, darle un valor límite, un valor que no sea excedido. Lo mismo con la deformación. Ustedes han visto en resistencia de los materiales 2 de que todo elemento se deforma, sea cual sea el elemento. Esa idea que teníamos en isostática, ¿no? La hipótesis de la rigidez que nos decía que todos los cuerpos son rígidos y indeformables, es mentira, digamos, no es solamente una idea que teníamos para poder analizar en esa materia. Ahora a estas alturas sabemos que sea cual sea el elemento, se deforma en mayor o menor medida. Entonces, como la deformación no se puede evitar, lo mismo, hay que controlarlo, hay que darle un valor límite. Y lo mismo con la vibración, no se puede evitar, sí o sí va a aparecer, entonces lo que hacemos es limitar. Bien, pero en esta clase nos vamos a enfocar solamente en el tema de la fisuración. Para hacer el control de fisuración, vamos a hacer aquí con dibujo. Imagínense, por ejemplo, una viga. Imagínense, por ejemplo, una viga simplemente apoyada. Si esta viga simplemente apoyada le aplicamos cargas, imagínense que le estamos aplicando una carga rectangular. Al aplicarle la carga rectangular, lo que va a producir en esta viga, simplemente apoyada, es un esfuerzo de momento, ¿no? Eso sabemos bien desde isostática 2. Vamos a tener aquí un esfuerzo de momento. Ahora, el esfuerzo de momento, le pregunto, ¿cómo realmente trabaja? ¿Cómo realmente es que le afecta el momento, ¿no? A una pieza, a un elemento, a una viga? ¿Qué es lo que realmente hace el momento? Lo que hace es a las fibras que están, fíjense, es un momento positivo. A las fibras que están en la parte de abajo, les pregunto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Las va a comprimir o las va a traccionar? Las tracciona, ¿no? Correcto. Imagínense esto al deformarse. Aquí abajo se va a traccionar las fibras de abajo y arriba las fibras se van a comprimir. Es por eso de que en hormigón 1 la armadura lo colocábamos en la parte así donde se traccionaba. Ahora, debido a este esfuerzo de tracción, y ustedes sabrán bien que el hormigón no resiste muy bien a la tracción, empiezan a aparecer fisuras. Aparecen fisuras. El peligro que tenemos con la fisuración es que si esta fisura es muy grande, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que el oxígeno del ambiente logre entrar a través de la fisura y entre en contacto con el acero. Pregunto, ¿qué va a pasar
cuando el oxígeno entra en contacto con el acero? Se oxida, ¿no? Correcto, empiezan a aparecer esas manchas de óxido, ¿no? En las paredes, unas manchas de color anaranjado, ¿no? Eso es una clara señal de que el oxígeno ha entrado y ya está empezando a corroer el acero que está dentro, ¿no? Esto en un inicio no va a ser tan peligroso en un inicio porque el efecto de la corrosión no actúa de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo. Así que si uno ve, digamos, esas manchas de óxido, uno rápidamente tiene que actuar, ¿no? Hay varias formas de poder solucionar esto, ¿no? Por ejemplo, la más común en la que la mayoría de la gente hace es simplemente pintarlo, ¿no? para tapar el problema. Otros casos donde este problema es ya demasiado grave, imagínense que ya se ha comido una buena parte del acero. Una solución que hoy en día se está dando es colocar una fibra de carbón. Son como unas láminas que se colocan y esas láminas van a ser ahora las que aguanten el esfuerzo de fracción y ya no las van a hacer. Esa es otra solución que hoy en día se da. Bien, entonces, habíamos dicho de que la fisuración, este ancho de fisuración, vamos a utilizar la letra omega. Este ancho de fisuración tenemos que limitarlo, es decir, tenemos que garantizar de que este ancho no sea mayor, ¿no? Que no sea mayor que un ancho de fisura admisible, un ancho límite. Esto básicamente es el control de fisuración. Es calcular que este ancho probable de fisuración sea menor o igual que un ancho admisible. Y este ancho admisible lo vamos a obtener a través de una norma. Bien, yo les pregunto, ¿qué norma es la que manejamos nosotros aquí en Santa Cruz? ¿Qué norma es la que manejamos? ¿Qué norma es la que se maneja? Fíjense, esta fórmula de acá. Me gustaría recalcar de que para utilizar esta fórmula, hay que conocer, ¿no?, cada una de estas variables y más que nada hay que saber en qué unidades hay que reemplazar estos valores, ya que cuando ustedes vean que tenga una fórmula que tenga un coeficiente por delante, más que nada ese coeficiente viene de la demostración, o sea, el tipo de unidades que se ha utilizado al realizar la demostración de esa fórmula. Es decir, si ustedes ven una fórmula que tenga un coeficiente, fíjense muy bien en qué unidades les pide reemplazar esta fórmula. Por ejemplo, todos estos valores ya tienen una unidad, sí o sí, una unidad que tenemos que respetar al reemplazarla acá. Esa es la fórmula de Gerger-Lutz, ¿no? Es una fórmula que es de la norma ACI. Si ustedes buscan otras normas, también tienen sus propias ecuaciones. Por ejemplo, en la norma europea tiene una fórmula que se llama la de Ferri-Borges. Es otra que es incluso un poquito más larga, ¿ya? O sea, cada norma tiene igual su propia teoría que tiene por detrás. Pero bien, en este caso, como nos estamos basando en la norma americana, vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula de Gerger-Lutz. Para poder entender bien esta fórmula, vamos a ver qué significa cada una de estas variables, qué son este beta, f sub s, qué es el d sub c y ese a sub k. Esto, a fin de cuentas, es como una receta. Es una receta donde tenemos que saber qué ingredientes forman parte de dicha receta. Bien, expliquemos entonces qué significa cada uno de estos valores. Para entender bien qué significa cada uno de estos valores, vamos a conocer un concepto que es el tema de los estados del hormigón. Hay que entender sí o sí cómo es los estados del hormigón para saber qué fórmulas, qué valores vamos a utilizar. Bien, de hormigón 1 para ver lo que son los estados del hormigón. Verán, el hormigón presenta tres estados. Estados del hormigón. ¿Ya? El hormigón tiene tres estados.
Para poder entender bien cada uno de estos estados, veamos el siguiente ejemplo. Imagínense que tenemos una viga simplemente apoyada de hormigón armado, y colocando aquí lo que es su armadura. Y a esta viga simplemente apoyada apliquémosle dos cargas puntuales. Vamos a aplicar acá una carga puntual P y otra carga puntual P. Si vemos el diagrama de esfuerzo de momento para esta viga simplemente apoyada, vamos a tener lo siguiente. Fíjense acá. Vamos a tener el siguiente diagrama. Aquí varía linealmente, constante y cierto. Este momento aquí, el momento que hay en este tramo, vamos a llamarlo un momento E. Ahora, hagamos este corte. Hagamos el siguiente corte. Aquí a la mitad, en el centro de la viga. Si hacemos este corte en el centro de la viga, vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener la sección de la viga. Vamos a decir que es una sección rectangular de esta forma. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que estas son sus armaduras. Bien, en este primer estado, que se lo conoce como el estado no fisurado, las tensiones, ya que no se olviden que el esfuerzo de momento, este esfuerzo de momento de acá, lo que hace es comprimir un borde y traccionar el otro, ¿no es así? En este primer estado de carga, la viga, o mejor dicho, la sección va a trabajar exactamente igual que veíamos en resistencia de los materiales 1. Acuérdense de resistencia de los materiales. ¿Qué nos decía esa materia? ¿Dónde se encuentra el eje neutro? ¿Dónde se encontraba el eje neutro? ¿Dónde coincidía? Correcto, con el centro de gravedad de la sección, ¿sí? Entonces, acuérdense también que en resistencia de los materiales las tensiones normales, producto de un esfuerzo de momento, variaban de la siguiente forma. Variaban de manera lineal. En un borde teníamos la tensión de compresión y en otro borde teníamos la tensión de tracción. En el estado no fisurado, este momento es muy pequeño. Este momento es muy pequeño. Como el momento es muy pequeño, estas tensiones también son muy pequeñas. Ahora, habíamos dicho de que el hormigón no es un material que resista muy bien a la tracción, es un material que tiene poca o nula resistencia a la tracción. Ahora, es un poquito incorrecto decir que el hormigón no tiene nada de resistencia a la tracción. Sí tiene, pero tiene un valor demasiado pequeño. Para que se den una idea, la resistencia a tracción del hormigón se puede calcular. La resistencia a tracción del hormigón es igual a 2 veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del hormigón. Para que se den una idea, si el hormigón es capaz de aguantar hasta este valor de compresión, su resistencia a tracción, vamos, es casi nada, es demasiado pequeño, pero sí existe, sí hay un valor de resistencia a tracción del hormigón. Cuando nuestra tensión en este borde traccionado se pase de este valor, es decir, si esta tensión, ¿ya? Si esta tensión se iguala con la resistencia máxima a tracción del hormigón, ya aparecen las fisuras. Entonces, mientras esta tensión se mantenga por debajo de este valor límite, no va a presentar ninguna fisura del hormigón, y por lo tanto el hormigón puede trabajar tanto a tracción como a compresión. Ahora, el segundo estado, el estado fisurado. Como su propio nombre lo indica, aquí es cuando ya aparecen las primeras fisuras. Fíjense bien acá.
volver a copiar el mismo ejemplo que teníamos acá, el mismo caso, es la misma viga simplemente apoyada con estas dos cargas P. Lo que ha sucedido es que esta fuerza P la hemos ido incrementando, le hemos ido aumentando la magnitud de esa fuerza. A esto vamos a llamarlo P sub K. Esta fuerza P sub K es mayor que la fuerza P que teníamos en un inicio. Es una fuerza que ha sido mayorada, una fuerza más grande. Obviamente, si esta fuerza se hace más grande, eso va a hacer que el diagrama de momentos también me dé valores de momento más grandes. Entonces, es por eso de que aquí vamos a tener momentos mucho más grandes. Este momento, como fue producto de estas fuerzas P sub K, vamos a llamarlo momento M sub K. M sub K. De igual manera, vamos a hacer un corte aquí a la mitad, al centro de la viga. Al centro de la viga. Este corte acá. Bien, ahora veamos cómo va a estar nuestra sección de hormigón en este segundo estado. Fíjense acá. Estoy dibujando lo que sería la sección de hormigón. Ahora bien, habíamos dicho de que mientras esta tensión de tracción esté por debajo de este valor F sub R, no va a aparecer ninguna fisura, ya que no estamos llevándolo a su límite de tracción al hormigón. Ahora ya no. Ahora esta tensión de acá, la tensión de tracción, se ha excedido, se ha pasado de este valor. Y como ya se ha pasado de ese valor máximo, o sea, ya se ha pasado de esa resistencia a tracción que tenía el hormigón, aparecen las primeras fisuras. Y empiezan a fisurarse esta parte, donde está traccionado. Y es lo que le decía, aquí ya empiezan a aparecer las primeras fisuras. Esto es inevitable. Ahora, aquí surge el siguiente análisis. Fíjense acá. Aquí en el estado 1, el eje neutro, ¿qué es lo que hace realmente el eje neutro? Me divide la sección en dos. Una zona que va a estar comprimida y otra zona que va a estar traccionada. Aquí, en este estado fisurado, existe un eje neutro de servicio, es decir, hay un límite, hay un borde que me define una zona que se está comprimiendo y una zona que se está traccionando. Ahora, el hormigón es un buen material que resiste a la compresión, por lo tanto esta parte no va a tener ningún problema. Va a seguir trabajando con esfuerzos de compresión en esta parte. Va a seguir trabajando sin ningún problema. Ahora aquí va a estar el gran problema. El hormigón no puede trabajar acá porque ya su valor límite ha sido excedido, ya no puede aguantar estas tensiones. Entonces aquí pregunto, ¿quién va a sustituir, quién va a absorber esos esfuerzos de tracción? El acero, ¿no? Correcto. El acero lo reemplaza aquí el hormigón. Y ahora es el acero quien va a absorber todos los esfuerzos de tracción que tengamos, ¿no? O sea, más exactamente los esfuerzos de tracción que me da este momento de acá, el momento M sub K. ¿Sí? Aquí va a ser la tensión del estado de servicio del acero multiplicado por el área del acero. Ustedes saben bien que una tensión por un área nos da una fuerza, ¿no? Esta es esa fuerza de tracción. Muy bien. Ahora, aquí está el gran detalle. Este eje neutro no es el mismo que teníamos acá. Este eje neutro, el que teníamos en el estado 1, dijimos... ¿Qué dijimos acá? ¿Dónde está el eje neutro? En el estado 1. En el centro de gravedad, ¿no? Si esto fuera, bueno, es una sección rectangular, así que esto estaría a H medio. Ahora, aquí ya no va a coincidir con el centro de gravedad, ya que al aparecer estas fisuras, imagínense, es como si empezara a desaparecer área. Es como si esta área poco a poco empezara a desaparecer. Por lo tanto, este eje neutro va a empezar a subir. ¿Cuánto exactamente va a subir? Una distancia X. Esta distancia X se lo conoce como la profundidad del eje neutro en estado de servicio. Y es esta distancia X la que tenemos que calcular. Ahorita vamos a ver cómo se calcula esto.
Muy bien, entonces fíjense acá, así es como nos va a quedar nuestro esquema en el estado 2, en el estado fisurado. Es en este estado del cual vamos a trabajar nosotros en esta primera parte de la materia, que son los estados límite de servicio. Vamos a trabajar en este estado del hormigón. Y a modo de cerrarlo, digamos, este repaso de teoría, el estado 3 es llamado el estado último, y es en este estado donde trabajamos en hormigón 1. Todo lo que es hormigón 1 se basa en trabajar en este estado de carga. El estado último consiste en analizar, en este caso la viga, segundos antes de que colapse, segundos antes de que falle. Ese es el estado último, es la carga que lo hace fallar esta pieza. Vamos a llamarle esta las fuerzas P sub U, las fuerzas últimas. Aquí si dibujamos su diagrama de esfuerzos internos, vamos a tener lo siguiente. El diagrama de momento se va a hacer más grande. Ese va a ser el diagrama de momentos últimos. Aquí cómo va a quedar esta pieza. A medida que el momento se hace más grande, esta tensión de tracción en el borde también se hace más grande y estas fisuras se hacen todavía más grandes. Van a darse cuenta de que cuando una viga está por fallar, toda la parte de abajo donde está traccionado literalmente se empieza a venir abajo, se empieza como a descascarar, digamos, todos estos pedazos se empiezan a caer y lo dejan expuesto al acero. ¿Ya? Entonces, en este último estado, este eje neutro se va a subir todavía más, va a ir más arriba todavía. Este es el eje neutro último. Y aquí ocurre algo muy interesante, y es que el diagrama de tensiones va a estar de esta forma, fíjense. Cuando están segundos antes de fallar, este diagrama de tensiones, que originalmente era un diagrama que variaba linealmente, ahora se vuelve una parábola de tercer grado de esta forma. Este valor de aquí, este valor tope, es lo que conocemos también como la resistencia a compresión del hormigón, es como su límite, su máximo. ¿Ya? Es decir, en esta parte va a estar comprimido el hormigón y aquí va a estar ya lo último, ¿no? Su capacidad del acero. Aquí ahora esta fuerza va a ser la tensión de fluencia del acero por su área. Ahora les pregunto, ¿no? Haciendo un poco de repaso de hormigón 1, ¿cómo se llama esta distancia? ¿Cómo se llamaba esta distancia? C, ¿no? Correcto. La profundidad, ¿no? Del eje neutro real, ¿no? O sea, es segundos antes de que falle, este es su eje neutro, la profundidad del eje neutro. Ahora bien, analizar un diagrama parabólico es demasiado complicado. Es por eso de que hay una simplificación. Y esta simplificación la deben conocer. Lo que hace es convertir este diagrama de una parábola, lo va a volver un rectángulo. Pero al volverlo un diagrama rectangular, le hacemos un castigo, esta tensión la hacemos más pequeña. Lo multiplicamos por 0.85. Y ahora fíjense, esta distancia también se va a hacer más pequeña. ¿Y esta distancia cómo se llama? A, ¿no? Correcto. Es la profundidad del eje neutro ficticio. Y este es el eje neutro real. Bien, eso es básicamente hormigón 1, ¿no? Es analizar esta parte. Y aquí nosotros empezábamos a diseñar. Entonces fíjense, esas son las etapas que tiene el hormigón. Cómo poco a poco lo hacemos fallar. Muy bien, entonces enfoquémonos acá. Este es el estado que más nos va a interesar en esta primera parte de la materia, el estado 2. Quedémonos con este diagrama, fíjense acá, este diagrama. Ahí vamos a dibujarlo de este lado para que se pueda ver un poquito más grande. Aguantar este momento de acá, el momento M sub K. Aquí ese momento M sub K está como una reacción. Si volvemos una acción, estaría de esta forma. Sí. Este es el momento M sub K. Ahora pregunto. No, fíjense, lo que queremos hacer es demostrar una fórmula. Queremos crear una fórmula para calcular esta distancia X.
Pregunto, este diagrama, me ha dicho, esta tensión de acá es como una carga, es una carga triangular. ¿Dónde se encuentra la resultante de una carga triangular? ¿A qué distancia? 1/3, ¿no? Pregunta entonces, si esto tiene una altura de 1/3, lo he dicho, si tiene una distancia de 1/3, pero si esto tiene una distancia de x, ¿cuánto sería esta distancia? X tercio, ¿no? O 1/3 de x, muy bien. Ahora, aquí va a haber una tensión de compresión, ¿ya? Pero una fuerza de compresión. Acuérdense de que uno de los principios de hormigón armado, ¿no? Cuando analizábamos esa materia, uno de los principios que se tiene que respetar es el equilibrio. Para que se dé ese equilibrio, de este lado hay una fuerza de tracción y de este lado hay una fuerza de compresión. Esa fuerza de compresión sería la resultante de todas estas tensiones que hay aquí arriba, ¿no? Fíjense que estas dos, por equilibrio, tienen que valer lo mismo, ¿no? Y si las dos valen lo mismo y están separados una distancia, calculemos cuánto es esta distancia. Calculemos cuánto sería esta distancia, el brazo de palanca. A ver, esta distancia de aquí, la que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de la armadura traccionada, ¿cómo se llama? Recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, o DS, ¿no? Se han llevado con el ingeniero Quilla, lo llamaban esto el R1. Ahora, ¿cómo se llama esta distancia? La que hay desde el borde comprimido hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. La altura útil, ¿no? Correcto. Esta es la altura útil. Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia? Vean ustedes el gráfico. De aquí hasta acá es una altura útil. Aquí hay 1/3 de x. Por lo tanto, esta distancia sería la altura útil menos 1/3 de x. Ahora, volvamos entonces a ese principio que maneja el hormigón armado, que tiene que haber equilibrio en esta parte. Si esas dos fuerzas valen lo mismo y están separados una cierta distancia, ¿cómo se llama eso? Cuando hay dos fuerzas que valen lo mismo, tienen sentidos contrarios y están separados a una distancia de par de fuerzas o cupla, ¿no? Eso lo veíamos en isostática 1. Ese par de fuerzas genera un momento. Y es justamente ese momento, ¿no? Esa reacción de momento, la que se va a oponer a este momento de acá, que fue producto de las cargas, ¿no? Que le llegaban a nuestra viga. Ese momento M sub K. Bien, entonces ahora sí podemos decir que este es K. Pero nuevamente, no quiero que queremos de esto, vamos al grano. Queremos calcular esta distancia X. Pues bien, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí un punto O. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto O. Acuérdense de que tiene que ser válido el equilibrio en este sistema. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos en el punto O con sentido horario como positivo, vamos a tener lo siguiente. El momento M sub K es un momento horario, así que de entrada esto es positivo. ¿Qué más? Esta fuerza de compresión, pregunto, ¿produce momento o no? Si está pasando por el punto O. No ven. Pero esta fuerza de acá sí. Y esta fuerza de acá está separado esta distancia y me da un momento antihorario. Así que va a ser menos F sub S por área, ¿no? El área de acero que tenemos aquí en la zona traccionada, por la distancia de menos X tercio. Muy bien. De aquí entonces, fíjense, aquí tenemos un problema con dos incógnitas. F sub S no lo conocemos. X tampoco lo conocemos. A sub S y D lo vamos a conocer en el momento en el cual diseñemos nosotros qué armadura vamos a colocar. Por ejemplo, 3 barras de 16, 2 barras de 20, sea cual sea la armadura que coloquemos, vamos a poder calcular su área y también vamos a poder calcular su altura útil. Ahora, lo que aquí no conocemos es F sub S, que es la tensión del acero en estado de servicio, y la distancia X. Es un problema, fíjense, con dos incógnitas y una ecuación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La distancia X se lo calcula a través de un concepto que se veía en isostática 1 que se llama momentos estáticos. X lo vamos a calcular a través de una igualación de momentos estáticos.
Vamos a verlo con el ejemplo que vamos a hacer en esta clase, cómo se hace esa igualación de momentos estáticos, para los que un poquito no recuerden de estática 1. Igualación de momentos estáticos. Van a ver que es bien fácil hacer esta igualación. Entonces, esta distancia x ya se ha demostrado que se puede calcular a través de esto. El f sub s entonces nos quedaría como incógnito. Así que, si despejamos de aquí f sub s, llegamos a la siguiente demostración. Que la tensión del acero en estado de servicio había sido igual a el momento en estado de servicio dividido entre el área de la sección por la altura útil menos 1/3 de x. Fíjense, aquí hemos creado una fórmula. ¿Sí? Y de hecho esta fórmula de f sub s es uno de los valores que necesitamos aquí en la fórmula de Libres. Aquí lo tenemos. ¿Qué más? El beta. Bueno, ¿qué era el beta? El beta no es más que una relación de distancias. Beta es nomás dividir dos distancias, que son h menos x. H es la altura total que tiene nuestra sección. La altura total de la viga. Esto es h. H menos esta distancia x. Que recordemos, el x lo vamos a calcular a través de una igualación de momentos estáticos. Dividido entre la altura útil menos x. Eso es beta, no es más que una relación de distancias. Bien, ¿qué más? D sub c, ¿qué es D sub c? Igual aprovechemos para explicar A sub k también, los dos al mismo tiempo. A ver. Vamos a hacerlo ya, ¿no? Una hojita que tiene, por favor. D sub c es lo siguiente, fíjense acá. Imagínense que tenemos una viga y a esta viga le vamos a colocar de armadura lo siguiente. Vamos a colocarle acá 2 barras phi de 25, 1, 2, 3, 4, 5 barras de 20. Supongamos que tenemos este armado, 2 barras de 25 más 5 barras phi de 20. Obviamente esta viga, aparte de la armadura longitudinal, va a tener aquí unos estribos. Bien, entonces aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué sería ese D sub C y qué sería ese A sub K? Pues bien, D sub C es el recubrimiento mecánico de la armadura que se encuentra más cercano a la cara traccionada. Veamos, en este ejemplo, el borde traccionado estaría aquí abajo, ¿no? No por nada la armadura principal esta lo hemos colocado abajo. Este sería el borde traccionado. Entonces, tenemos que calcular lo que sería el recubrimiento mecánico de la armadura que esté más cercano a la cara traccionada. Cuando dice más cercano se refiere a las armaduras que se encuentran en la primera fila. Pero fíjense que en este ejemplo tenemos una barra de 25 y barras de 20. Cuando tengamos este caso donde hayan barras de diferentes diámetros, la que vamos a agarrar como D sub C va a ser a la barra de mayor diámetro. Es decir, en la primera fila a la barra que tiene el mayor diámetro, vamos a calcular cuánto sería esta distancia. La distancia que hay desde el centro de gravedad de esa barra de mayor diámetro que está en la primera fila hacia el borde traccionado. Este sería D sub C. ¿Ya? Este sería el D sub C. Y el A sub K. Pues bien, el A sub K quiere decir cuánto es el área de hormigón que está protegiendo a una sola barra. Ahora, analizar eso es bastante complicado, ¿no? Ver cuánto, digamos, de hormigón le está protegiendo a cada barra de acero es bastante complicado. Para eso hay una fórmula aproximada, que fíjense qué dice. Es bastante interesante esta aproximación. Vamos a calcular el centro de gravedad de todo este grupo de barras. ¿Ya? Todo este grupo de barras, su centro de gravedad. Esta distancia va a ser el ds, ¿no? Esta distancia sería el ds. Entonces, lo que vamos a hacer será,
multiplicar 2 veces este ds, esta distancia ds, por el ancho b. Fíjense que 2 veces por el ancho b vamos a tener toda esta área de acá, esta área rectangular que le estoy sombreando. 2 veces ds por el ancho b sería toda esta área. Y esta área lo vamos a dividir entre el número de barras. En este caso tenemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 barras, ¿no? Vamos a dividirlo entre el número de barras. Esta fórmula aproximada lo que nos va a dar será el área de hormigón que protege a una sola barra. Más o menos para que se pueda ver en un gráfico sería algo como esto, ¿no? Sería cuánto de área de hormigón es lo que está protegiendo a cada una de estas barras. Ahora, como pueden ver, esto es una aproximación, no es algo que se acerque a la realidad, ya que quería analizar cuánto exactamente está muy complicado. Así que para eso la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta de aquí. 2 veces el ds por el ancho b de la viga dividido entre el número de barras. Ahí igual lo tienen aquí en esta parte. Muy bien, eso sería, fíjense entonces, todos los valores que necesitamos conocer para calcular el ancho probable de fisuración. Nuevamente, esto es como una receta en la cual hay que conocer todos los ingredientes. Bien, ¿qué más? Una vez que tengamos todos estos valores, y fíjense que todos estos valores tienen que estar en una unidad fija, cada uno tiene su propia unidad en la que hay que reemplazar. Si reemplazamos en otra unidad que no sea la que nos pide, le va a arrojar cualquier cosa esta parte. Y es bastante sensible esta fórmula, o sea, si se equivocan en algún dato o lo reemplazan mal, le va a dar cualquier cosa. Así que mucho cuidado con esta fórmula. Ya, de esta forma entonces calculamos lo que sería el ancho probable de fisuración. Ese ancho probable tenemos que garantizar que no se pase de un valor límite. Y ese valor límite depende del ambiente, depende de dónde es que nos encontremos. Ya que hay climas que son más agresivos que otros. Por ejemplo, un clima seco, como puede ser la ciudad de La Paz, no es tan agresivo el ambiente con el acero, no es tan agresivo el ambiente con la armadura. ¿No? Más que nada es porque no hay tanto oxígeno, es por una falta de oxígeno. En ciudades secas, como por ejemplo La Paz, fíjense que el ancho probable de fisuración, o sea, el ancho admisible, mejor dicho, es 0,41. Si estamos en un clima húmedo, como puede ser aquí en Santa Cruz, el ancho admisible es 0,30. O sea, fíjense que es más exigente. Hay climas, hay ciudades que constantemente está haciendo frío. Aquí en nuestro país no hay eso, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo en Canadá o Estados Unidos, tienen sí ciudades en las que todo el año está haciendo frío. En esos casos, fíjense que es más exigente aún. Más que nada, ¿por qué es exigente con estos climas? Es porque en estas ciudades muchas veces se congela el suelo, se congela una losa, se puede congelar. Imagínense, por ejemplo, un parqueo que se encuentre congelado, su losa, todo lo que es su suelo. Obviamente no van a poder, digamos, estacionarse en ese parqueo. Entonces lo que hacen es echar unos químicos anticongelantes para poder, descongelar la capa de hielo que se forma y que pueda trabajar correctamente. Pero esos químicos anticongelantes son muy dañinos para el acero. ¿Ya? Por eso es que aquí es más exigente que esas fisuras no sean tan grandes para que esos químicos no entren por ahí. Y ahora hay otros climas donde el ambiente es muy agresivo. Esto se da más que nada en las ciudades costeras. Aquí en nuestro país no hay eso, no tenemos salida al mar. Pero por ejemplo en países como Perú o Brasil, fíjense en estos casos, en estas ciudades, es muy exigente la normativa en esos ambientes. Porque el ambiente corrosivo que se da, digamos, cercano al mar, lo hace pomada al acero. Entonces para eso es que tiene que ser más exigente aún. Y peor todavía si tu estructura está en contacto con el agua. Si el oxígeno de por sí es dañino, digamos, para el acero, hace que se oxide, el agua es peor todavía. Un acero que esté constantemente, digamos, en contacto con el agua, a los pocos días ya va a empezar a corroerse. Entonces, para esos casos, es más exigente todavía la norma. Bien, entonces, en nuestro caso, aquí en la ciudad de Santa Cruz, la que vamos a manejar es de 0,30.
Seguramente el ingeniero en su tarea, en su práctico que le dé, le va a poner, ¿no? Así como para fregarle, digamos, que su viga se encuentra en Brasil, que se encuentra en Perú, les va a decir, seguramente. Bien, entonces, en resumen, ¿en qué consiste el control de fisuración? Calcular ese ancho de fisura y verificar que no sea mayor que el ancho admisible por norma. Ese es el resumen de este tema. Bien, ahora veamos entonces el ejemplo de aplicación. A pedido de unos compañeros, ¿no? que me pidieron que para que veamos más ejercicios, al grupo de la mañana les hice un ejercicio y a ustedes les voy a hacer otra parte, ¿ya? Así para que ustedes tengan más variedad para practicar. Y fíjense que tenemos carga viva y carga muerta en toda la viga, ¿ya? Y carga viva y carga muerta puntual, ¿no? Solamente en el extremo de este voladizo. ¿Qué más? Tenemos que la sección de nuestra viga va a ser una viga de 30 por 50 y además, bueno, la resistencia de los materiales. Fíjense, vamos a utilizar un hormigón con una resistencia de 210, un acero con una tensión de fluencia de 4200 y lo más importante para este tema es dónde estamos ubicados, ¿no? En este caso en Santa Cruz. Pregunta entonces, si estamos en Santa Cruz, ¿cuánto tiene que ser el ancho admisible de fisuración? 0,30, ¿no? Correcto. 0,30. Para esos datos es muy importante saber dónde nos encontramos. Muy bien, ahora todos los ejercicios que vamos a hacer en esta materia yo se los voy a hacer por pasos, ya así para que tal vez para que se pueda entender mejor. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se hace este control a través de 4 pasos. Primero, hay que diseñar, fíjense aquí, para hacer un control de fisuración, un control de deformación, tenemos que trabajar con una estructura que ya esté hecha, una estructura que ya esté diseñada. En este caso, nuestra viga no está diseñada, no sabemos qué armaduras tiene, no sabemos nada. Por lo tanto, tenemos que diseñarla desde cero. Y una vez que ya está diseñada, recién ahí le vamos a hacer el control de fisuración. Bien, entonces esta parte de aquí vamos a hacerlo un poco más rápido, ya que a fin de cuentas esta primera parte es hormigón 1, es solamente diseñar las armaduras. Así que si tienen duda o tal vez alguna inquietud, digamos, a medida de que hagamos el diseño, nuevamente lo voy a hacer lo más rápido, ya que no es el fin, digamos, de esta clase enfocarnos en eso. Más que nada es ver cómo se hace el control de fisuración. Pero si tienen dudas o alguna inquietud, pueden hacerlo sin ningún problema. Bien, primero, cuando uno diseña una estructura, tiene que mayorar las cargas. Aquí hay carga muerta y carga viva. Pregunto entonces, cuando hay carga muerta y carga viva, ¿cuántos son los factores de mayoración? ¿Cuánto es el factor de mayoración para la carga muerta? 1,2, ¿no? ¿Y para la carga viva? 1,6, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que se hace siempre es mayorar las cargas, tanto las distribuidas como también las puntuales. Entonces, fíjense lo que tenemos ahí. Estas serían las cargas mayoradas. Con estas cargas mayoradas es que vamos a obtener nuestros esfuerzos internos. Ahora, la clase pasada yo les hablé sobre los estados de carga, ¿no? Ese es el tema de los estados de carga. Lamentablemente creo que es solamente el ingeniero Tito que lo enseña. No lo enseña el ingeniero Quilla y el ingeniero Silvio creo que tampoco. Pero no es muy complicado, ¿no? Yo le decía que los estados de carga simplemente es el análisis para ver cuál es la peor situación posible que puede llegar a tener nuestra vida. En este caso vamos a tener lo siguiente. Fíjense acá. Nuestra viga va a tener 3 estados de carga. El primer estado de carga será el siguiente. Vamos a tener carga muerta en toda la viga, ya que no olviden que la carga muerta no se puede ignorar, ¿no? La carga muerta no podemos quitarla, siempre va a estar actuando, siempre va a estar ahí. Entonces voy a colocar tanto la carga muerta distribuida como la carga muerta puntual, ya que sí o sí va a estar ahí. Ahora la carga viva la vamos a colocar solamente en los tramos impares. En este caso voy a colocarlo aquí en el tramo 1. Solamente en el tramo 1 coloco carga viva distribuida. Y veo además que en el tramo 1 hay una carga viva puntual, por lo tanto también se lo coloca. También voy a colocar la carga viva puntual. Bien, ese sería el primer estado de carga. Segundo estado de carga.
Hay que hacer exactamente lo mismo, solo que ahora la carga viva la vamos a concentrar en los tramos pares. En este caso, el único tramo par que tenemos es el tramo número 2. Entonces, colocamos carga muerta, siempre va a haber, así que lo coloco tanto en la distribuida como la muerta. Ahora, en el tramo 2, aquí voy a colocar la carga viva distribuida. Pregunto, ¿qué va a pasar con la carga viva puntual? ¿La colocamos o no? No, ¿ves? Porque la carga viva puntual está en el tramo impar. Y como estamos colocando solamente en los tramos pares, no colocamos nada. Bien, y finalmente el tercer y último estado de carga consiste en colocar todo de carga muerta y todo de carga viva. En toda la viga le vamos a colocar su carga muerta y su carga viva. Carga muerta, carga viva, tanto la distribuida como las puntuales. Bien, ahora, ¿cuál es el fin de hacer esto? ¿No? Acuérdense, ¿cuál es el motivo por el cual hacemos esto? ¿Qué queremos sacar con esto? Queremos prever la peor situación posible, ¿no? Fíjense cómo que se van a comportar los diagramas de esfuerzos internos. Pregunto, ¿dónde va a estar aquí el esfuerzo máximo en el primer estado de carga? En el tramo 1, ¿no? Pero fíjense que el tramo 1 es un voladizo, por lo tanto, nos va a quedar de esta forma. Aquí, como no hay tanta carga, seguramente va a venir así. Acá, ¿dónde estaría el momento máximo? El tramo 2, ¿no? Correcto. No hay tanta carga en el voladizo, así que esto va a venir así. Y aquí el momento va a ser más grande. Aquí va a estar el momento máximo. Me pregunto, en el tercer estado de carga, ¿dónde está el momento máximo? En los apoyos, ¿no? Así, correcto. Está en los apoyos. Momento máximo. Bien, entonces fíjense, ese es el motivo por el cual se hacen los estados de carga. Tratamos de prever la peor situación posible. Ahora, aquí nos pide diseñar en un punto en específico, ¿no? Fíjense que el enunciado nos decía diseñar y hacer un control, pero ¿en qué parte? Nos pide para el apoyo A, es decir, para esta parte de aquí. Pregunto entonces, ¿cuál de estos tres estados de carga tenemos que hacer si queremos tener el momento máximo en un apoyo? ¿Cuál de esos tres vamos a hacer? Queremos saber dónde va a estar. ¿Cuál es la situación que nos va a dar el momento más grande del apoyo A? ¿Cuál de esos tres estados descargaríamos entonces? ¿Cuál? El tercer estado, ¿no? Correcto. Vamos a hacer solamente el tercer estado, ya que recordemos que este estado específicamente es para tener los momentos máximos en los apoyos. Podríamos hacer también el primero, ¿no? Porque fíjense que el primero también nos va a dar el momento máximo acá. Fíjense que el primero está colocando todas las cargas posibles al voladizo, tanto las muertas, tanto las distribuidas como las puntuales, lo mismo que acá. Entonces eso va a hacer que este momento en el voladizo sea el mismo que este. Pero a fin, ¿no?, de respetar eso de que donde están los momentos máximos en los apoyos es el estado 3, vamos a hacer el estado 3, ¿de acuerdo? Bien, entonces hagamos el estado 3. Queremos tener el momento máximo en el apoyo A. Bien, entonces aquí lo que hay que hacer, estamos cargándolo, estamos respetando ese mismo diagrama que teníamos acá, todo con carga muerta, todo con carga viva, ¿no?, en todos los tramos. Y a continuación vamos a calcular lo que son las reacciones. Ahora, igual acá no me voy a tener mucho, ¿ya? Las reacciones sabemos de que hay que utilizar ecuaciones de equilibrio. Mi recomendación para, ya sea si están en hormigón 1 o hormigón 2, es que las reacciones calcúlenlo a través de ecuaciones de momento. Y la ecuación de fuerzas verticales igual a 0, tómenla como una verificación solamente. De esa forma van a ver que lo hacen, se calcula más rápido las reacciones. Ahora, el tema de la verificación no es algo obligatorio, no es que sí o sí hay que hacerlo, digamos, para poder avanzar. Pero no se recomienda tampoco el obviar hacer esto, o sea, el que no hagamos la verificación,
ya que si no están bien calculadas las reacciones, pues obviamente no van a estar bien calculados los esfuerzos internos, no les va a cerrar su diagrama. Muy bien, entonces veamos ahora los esfuerzos internos. Pregunto acá, si vamos a hacer el método de las ecuaciones, ¿cómo nos convendría analizar esto? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya, fíjense, si ustedes analizan de izquierda a derecha, van a tener que analizar así. Tramo 1, van a calcular este momento acá. Luego van a hacer tramo 2, van a calcular el momento máximo que hay aquí. Luego recién van a poder hacer su diagrama. Pero, si analizamos de derecha a izquierda, fíjense lo que va a pasar. Si empezamos por aquí, vamos para allá. Si analizamos de derecha a izquierda, vamos a poder calcular el momento que hay aquí, que sabemos que va a ser 0, el momento que hay acá y el momento máximo que hay aquí. Es decir, todos los momentos necesarios para de una vez hacer el diagrama. Entonces fíjense que si vamos de derecha a izquierda, hay veces que conviene más analizar así, ya que se lo hace más rápido. Pero les recuerdo que si van a hacer de derecha a izquierda, no se confundan con los signos. Si se va de izquierda a derecha, pregunto, ¿el normal cuándo es positivo? ¿Cuando va a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, muy bien. ¿El cortante cuándo es positivo? ¿Cuando va arriba o abajo? Arriba, muy bien. ¿Y el momento? ¿Positivo cuándo? ¿Horario o antihorario? Horario, correcto. Ahora, si vamos a ir al revés, tiene que ser esto también al revés. Fíjense acá. El normal va a ser positivo cuando va a la derecha. El cortante es positivo cuando va hacia abajo y el momento es positivo cuando es antihorario, ¿no? Eso cuando hacemos de derecha a izquierda. Bien, entonces, si no tienen problemas, digamos, con esto de los símbolos, ¿no? De cuándo es positivo, cuándo es negativo, métanle nomás a hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pero si tienen aún dudas, digamos, cuándo es positivo, cuándo es negativo, si quieren ir a lo seguro, entonces háganlo nomás de izquierda a derecha, como hicimos en los anteriores ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ir de derecha a izquierda, fíjense. Vamos a empezar por el tramo 2. Si hacemos de derecha a izquierda, recordemos cómo es que se formula la ecuación. Hacemos un corte a una distancia X, ¿no? Y ahora vamos a analizar solamente los elementos que estén del lado derecho. Es como si no hubiera nada aquí, solamente los elementos que hay del lado derecho. Pregunto entonces, hay una fuerza puntual, listo, podemos trabajar con eso. Pero como aquí hay una carga distribuida, no podemos analizarlo directamente. Lo que vamos a hacer será calcular su resultante. ¿Cuánto valdría la resultante de esta carga distribuida? ¿Qué sería igual? ¿Correcto? La carga, en este caso, fíjense que en el tramo 2 hay carga muerta y carga viva. Así que una vez sumémoslo y analicémoslo como es la carga. 424 por X. Listo. ¿A qué distancia se encuentra esta resultante? X medio, ¿no? Correcto. Bien, entonces, listo, podemos ahora sí analizar y hacer nuestra ecuación de esfuerzos internos. Empecemos por el cortante. La ecuación del cortante dice lo siguiente. Aquí tenemos una fuerza que está yendo hacia arriba. Por lo tanto, les pregunto, ¿es positivo o negativo? Negativo, correcto. Estamos yendo de derecha a izquierda. Así que va a ser menos 8,465. ¿Esta fuerza acá sería positivo o negativo? Positivo, ¿no? Estamos yendo de derecha a izquierda, las fuerzas que van hacia abajo son positivas. Así que aquí va a ser más 424 por X. Listo, ya tenemos la ecuación de cortante. Ahora la ecuación de momento. Pregunta entonces, esta fuerza de acá por la distancia X, no nos olvidemos que hacemos un momento en este punto, me da un momento que es antihorario. ¿Sería positivo o negativo entonces esta fuerza por esta distancia? Positivo, muy bien. 8,465 por X. Esta fuerza por esta distancia me produce un momento horario. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? 424 por X medio. Listo, ya tenemos ahí nuestras ecuaciones de cortante y de momento. Por lo tanto, ya podemos, fíjense, podemos ir sacando valores. Empezamos por el cortante. Formulamos la ecuación del cortante. Una vez hecho eso, vamos a reemplazar el cortante al inicio, es decir, en 0, y al final del tramo 2, ¿no? Que recordemos, el tramo 2 tiene 6 metros.
Entonces al inicio vale en 0, vale menos 8,465 y al final, a los 6 metros, vale 16,975. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Qué les dice a ustedes esto que hay un cambio de signo? Que hay un momento máximo, ¿no? Hay un momento máximo en el tramo 2. ¿Bien? Por eso es importante hacer siempre la ecuación del cortante a pesar de que no nos pidan, ya que con el cortante podemos saber si hay un momento máximo. Ahora la ecuación de momento ya la tenemos formulada, así que vamos a reemplazar el momento al inicio, es decir, en 0, sabemos que va a dar 0, y al final a los 6 metros nos da menos 25,53 toneladas por metro, ¿no? Momento negativo. ¿Sí? Ahí ya lo voy dibujando. Ahora, como hemos demostrado que hay un momento máximo por el cambio de signo, tenemos justamente que calcular ese momento máximo. El momento máximo podemos obtenerlo al derivar la ecuación de momento, que recordemos va a ser lo mismo que la ecuación de cortante. Lo igualamos a 0, despejamos de acá x, y esta x lo reemplazamos acá, ¿no? Y vamos a obtener el momento máximo que va a tener este tramo. En este caso dice que vale 8,45 toneladas por metro. Bien, lo voy a ir dibujando ahí. Listo, ya tenemos todo lo necesario para tener nuestro diagrama. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Un diagrama de momentos donde el momento máximo se encuentra en el apoyo A. Ahora, como nos pide diseñar para el apoyo A, y además sabemos que con este estado de carga vamos a tener el momento máximo, la situación más desfavorable para el apoyo A, no vale la pena realizar estos análisis, ¿no? No vale la pena calcular y analizar estos dos estados de carga, porque sabemos que estos momentos no van a ser mayores que este. Bueno, este va a ser igual, ¿no? Pero no van a ser mayores que este. Es decir, vamos a justificar acá lo siguiente. Fíjense acá. Vamos a justificar que, como nos pide analizar el apoyo A, ¿no? El apoyo A, este estado de carga es suficiente, ya que este es el estado de carga que nos va a dar el momento máximo del apoyo A. No vale la pena analizar los demás estados de carga. Este tipo de análisis es algo que valora mucho el ingeniero tipo, porque ahí se da cuenta de que su resolución, digamos, no es mecánica, sino que por lo menos algo de análisis ha tenido. Todos estos comentarios él lo valora mucho. Muy bien, entonces ya tenemos con cuál momento vamos a diseñar las armaduras. 25,53 negativo. Pregunto, ¿para qué nos sirve conocer que el momento sea negativo? Realmente, ¿para qué nos sirve ese negativo? ¿Qué rescatamos cuando el momento es negativo? Porque acuérdense que en todas las fórmulas que vamos a ver más adelante para calcular armaduras, este momento lo colocamos como positivo, ¿no? A pesar de que nos es negativo. ¿Para qué nos sirve saber ese signo? Pregunto, si el momento es positivo, ¿dónde va la armadura traccionada? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? Entonces, si el momento es negativo, la armadura traccionada va a ir arriba, ¿no? Correcto. Para eso nos sirve nomás el signo, para saber dónde vamos a colocar la armadura. Pues nada más. Bien, ahora sí, diseño de flexión simple. Estamos en el tercer paso. Estoy volviendo a colocar los datos que teníamos en un inicio. La resistencia del hormigón, la tensión de fluencia del acero y las dimensiones de la viga, 30 por 50. Ahora, fíjense que este momento no es muy grande. O sea, fíjense, vale 25,53. O sea, relativamente hablando no es muy grande, porque momentos van a ver de que en los ejercicios que le da el ingeniero Tito hay muchísimo más grandes, esfuerzos mucho más grandes. Pregunto entonces, ¿cuánto podríamos adoptar de DS tomando en cuenta que ese momento vale 25 y algo? ¿Cuánto obtenemos ustedes de DS? 5 centímetros, ¿no? Yo les di un consejo en la primera clase que decía lo siguiente. Bueno, no es mío, es un consejo que me lo dio mi auxiliar cuando yo llegué a hormigón 1. Él decía lo siguiente: si tu momento último es menor o igual que 40 toneladas por metro, adopta un DS de 5 centímetros. Si tu momento último se encuentra entre 40 y 80 toneladas por metro, adopta un DS de 6 centímetros. Y si tu momento último es mayor a 80, o sea, aquí estamos hablando ya de esfuerzos gigantescos, adopta un DS de 7 centímetros. Me gustaría recalcar de que estos valores son adoptados. Esto lo recalco porque vamos a volver a calcular el DS, pero ya un DS real, ya no un DS adoptado. Esto lo tenemos en un inicio que adoptar para poder calcular la armadura, para nada más.
Bien, entonces, como nuestro momento vale 25 y algo es menor a 40, vamos a adoptar un DS de 5 centímetros, ya que no es un momento tan grande. Para los que han llevado con el ingeniero Quilla, tal vez un poquito estén extrañados, ¿no? ¿De qué es esto del DS? El DS es lo mismo que el R1, ¿no? El ingeniero Quilla le llama el R1 al recubrimiento mecánico de armadura traccionada, o sea, son lo mismo. Ahora, se han llevado con el ingeniero Quilla, tal vez igual estén un poquito medio confundidos porque el ingeniero Quilla, él les da este valor. Bueno, él les da cuánto adoptan de R1. Él les dice cuánto ustedes van a tomar como R1. El ingeniero Tito no. Él no les va a dar cuánto es su recubrimiento que tienen que adoptar. Ya, él dice, ustedes tienen que adoptar a su criterio. Por eso es que este consejo de acá les va a ayudar muchísimo. Muy bien, entonces vamos a adoptar un DS de 5 centímetros. Partamos por ahí. Tenemos entonces un DS de 5 centímetros. Si conocemos el DS, podemos calcular la altura útil, ¿no? Acuérdense, la altura útil aquí es igual. Es la resta entre la altura total de la viga menos el DS, que en este caso estamos adoptando. Entonces, la altura útil va a ser igual a la altura total de la viga menos el DS adoptado. Y eso nos da 45 centímetros. Ahora, antes de calcular la armadura para ese momento que teníamos que diseñar, ¿no? Para este momento de acá, tenemos que verificar un requisito que nos pide la norma ACI. Y es que la norma ACI maneja lo que es la armadura mínima. Recordemos de que la armadura mínima son dos requisitos que sí o sí se exigen por cuestiones de seguridad. Tenemos una fórmula de armadura mínima por flexión. Aquí la tenemos su fórmula, 0,8 raíz cuadrada de FC' sobre FY, base de la viga por la altura útil. Por eso necesitamos calcular primero la altura útil. Y la otra es por retracción de temperatura, 14 sobre FY, base por altura útil. Entonces, todos estos datos hasta este punto todos estos valores hasta estas alturas, todos estos datos, fíjense el FC', el FY, la base, la altura útil. Así que reemplazamos y obtenemos lo siguiente. Por flexión vale 3,73, por retracción de temperatura vale 4,50. ¿Cuál adoptamos como armadura mínima? El mayor entre los dos. En este caso vale 4,50 centímetros cuadrados. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a diseñar la armadura para este momento de acá, para el 2553. Fíjense que aquí lo estoy colocando con positivo, porque realmente con positivo es que se maneja. El signo solamente nos dice dónde colocamos la armadura, hacia arriba o abajo. Bien, este momento que originalmente estaba en toneladas por metro, ¿acá? Originalmente estaba en tonelada por metro, lo estamos llevando a kilo por centímetro. ¿Por qué? Fíjense de que aquí tienen que anularse las unidades. Este valor de acá que se llama el momento reducido es un valor sin dimensiones y hay que respetar eso. Hay que hacer que todas estas unidades se cancelen. Entonces, fíjense acá. El factor phi no tiene unidades, así que no nos preocupe. El FC', su unidad es kilo por centímetro cuadrado. La base de la viga está en centímetro y la altura útil también en centímetro. Como está al cuadrado, centímetro cuadrado. Entonces, fíjense acá. Se simplifica este centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado. Y aquí tenemos kilo por centímetro. Originalmente el momento del diagrama de momento que mostramos hace un rato está en toneladas por metro. Esto hay que llevarlo sí o sí a kilo por centímetro. Y para hacer eso simplemente hay que multiplicarlo por 10 a la quinta. Pueden ustedes mismos verificar haciendo la conversión de unidades. Simplemente se multiplica por 10 a la quinta. Al hacer eso, entonces, ahora sí se pueden simplificar estos valores y el momento reducido nos va a quedar sin dimensiones, va a quedar un valor adimensional. ¿Bueno? Es por eso de que este momento tiene que estar sí o sí en kilo por centímetro. Una vez reemplazado todo esto, vamos a poder calcular el momento reducido, que en este caso nos da 0,2224. Pregunto, para saber, para identificar si necesitamos o no armadura comprimida, hay que ver si este valor es mayor o menor que un valor límite. ¿Cuánto vale ese valor límite? ¿Cuánto vale el momento reducido límite? En el hormigón 1 lo vemos varias veces eso, ¿no? ¿Cuánto vale el momento reducido límite?
0,22. 76, ¿no? A ver, se ha llevado hormigón 1 con el ingeniero Tito, él maneja 0,2276. Se han llevado con el ingeniero Quilla, él maneja 0,2278. Tampoco es mucho la diferencia. Como estamos con el ingeniero Tito, entonces vamos a respetar el valor que él maneja, 0,2276. Si el momento reducido da menor que el límite, eso quiere decir que nuestra viga no necesita armadura comprimida, solamente vamos a colocar armadura traccionada. Estamos en un caso 1. Ahora, como estamos en un caso 1, utilizamos las fórmulas del caso 1. Acuérdense, en la primera clase yo les mostré un procedimiento, ¿no? Cómo se hacía esto por pasos. Estamos en un caso 1, vamos a calcular la cuantía mecánica a través de esta fórmula. Y fíjense que ustedes son bastante afortunados, porque esta fórmula el ingeniero Tito hace un año no la aceptaba. Él quería que manejen unas tablas y con esas tablas se haga una interpolación, o sea, se hacía tampoco es que tomaba mucho tiempo, pero uno se tardaba, digamos, interpolando. Recién desde, finales del año pasado es que empezó a aceptar que utilicemos esta fórmula. Es una fórmula que directo les arroja este valor. Bien, entonces calculamos la cuantía mecánica a través de esta fórmula, nos da 0,2631. Una vez que tenemos la cuantía mecánica, fíjense, podemos calcular lo que es el área de armadura a través de esta fórmula. Cuantía mecánica, base de la viga, altura de la viga, resistencia de hormigón y la tensión de fluencia del acero. Eso nos da un área de 1776. Esto es mayor que la armadura mínima, que vale 4,50 centímetros cuadrados. Pregunto, ¿qué hubiese pasado? Bueno, si el área de armadura es mayor que la mínima, se mantiene la mínima. Pregunto, pero se mantiene esta área de armadura calculada. ¿Qué pasaría si esta área fuera menor que la mínima? ¿Qué se hace? Correcto, ¿no? Se adopta la armadura mínima. Muy bien. Ahora, cuando ya se tiene el área de armadura que hay que colocar, tenemos nosotros que ver qué combinaciones de barras tenemos que vamos a utilizar, de tal manera que esa combinación de barras me dé un área que sea mayor o igual que esta área de armadura requerida. Si ustedes tienen práctica, digamos, habiendo hecho ejercicio, digamos, varias veces, uno desarrolla como una habilidad que le permite con ver, digamos, el área de armadura requerida, qué barras uno le va a colocar. Hasta eso, uno le puede costar desarrollar esa habilidad. Para eso yo les muestro un método que, es un método que no es tan largo, no es algo tedioso, pero es bastante útil al momento, ¿no?, que uno se inicia en esta materia. Es bastante útil para saber qué combinación de barras sería la más apropiada, total, de cubrir esta área. Piensen qué consiste este método. Dice aquí, necesitamos cubrir un área de 17,76 centímetros cuadrados. La clase pasada yo les pedí, ¿no?, que se memoricen esta tabla. Y de hecho, ¿no?, el ingeniero en Tito en hormigón 1 lo mismo le dice, que se memoricen esta tabla, ya que esta tabla les va a permitir directamente, ¿no?, para poder calcular más rápido sus armaduras. Fíjense que esta área de armadura no es tampoco tan grande, no es un área que sea muy grande, pero tampoco es un área que sea demasiado pequeña. Lo que vamos a hacer será probar y vamos a ver cuánto de barra, ¿no?, cuántas barras FIDE 25 necesitamos para cubrir con esa área. Vamos a probar con barras FIDE 20 y cuántas barras FIDE 16. Con que tengamos 3 tipos de barras, ¿no?, 3 alternativas, es más que suficiente. Entonces fíjense acá. Vamos a ver cuántas barras FIDE 25 necesito para poder cubrir con esta área, cuántas barras FIDE 20 necesito para poder tener esta área y cuántas barras 16. Entonces vamos a dividir el área requerida entre el área de una barra FIDE 25, el área requerida entre el área de una barra FIDE 20, el área requerida entre el área de una barra FIDE 16. De esa forma obtenemos los siguientes valores. Ahora, no podemos trabajar con una barra con decimales, no puedo decir voy a colocarle 362 barras. Siempre hay que redondearlo al entero superior. Entonces, haciendo este pequeño análisis, obtenemos lo siguiente. Si queremos tener barras FIDE 25, o sea, si queremos utilizar solamente barras de 25, necesitamos mínimo 4 barras de 25. Si queremos manejar barras de 20, mínimo necesitamos 6 de 20.
Si queríamos colocar de 16, mínimo 9 barras de 16. Bien, veamos entonces, 4 barras phi de 25, fíjense, 4 veces el área de una barra de 25 nos da 19,64. Es un área que cumple porque es mayor o igual que esta. Pero vamos a probar a ver diferentes alternativas, total de buscar una combinación o algún tipo de barra que se acerque más a esta área. Bien, 6 barras de 20 me da 18,84, mejora la cosa. 9 barras de 16 me da un área de 18,09, también mejora bastante la cosa. Ahora, no se limiten solamente en colocar el mismo tipo de barra, pueden también hacer combinaciones. Por ejemplo, 2 barras de 20 y 6 de 16. Fíjense que en este caso nos da 18,34 centímetros cuadrados. Bien, de estas 4 alternativas, por cierto, ustedes pueden hacer más combinaciones, ¿no? O sea, las que ustedes quieran, pero tampoco se recomienda que tengan hartísimas, ¿no? No pierdan mucho el tiempo con eso. Yo tuve un alumno hace 2 semestres que estaba como que bien obsesionado en buscar una combinación de barras que le dé igual a esto, o que le dé una muy cercana a esto. Y aquí se hacían varias combinaciones, ¿no? O sea, perdía mucho el tiempo haciendo esto. No olvidemos que las barras que coloquemos, la norma nos dice que sea mayor o igual. No nos dice que sí o sí tiene que ser igual. Podemos colocar un área que sea mayor. Ahora, esto de buscar una combinación que se acerque, es más que nada para tratar de optimizar la cantidad de acero, ¿no? Porque si fuera así, pues metámosle puras barras de 32, ¿no? La barra más robusta y se acabó, ¿no? Siempre tenemos que buscar la manera de optimizar eso. Ya, entonces, con que hagan unas 4, 5 alternativas, más que suficiente. Y ustedes aquí pueden escoger cuál es la que ustedes ven que más les conviene. Fíjense, otra combinación más. 3 barras de 20 y 4 de 16. Pero fíjense qué pasa con esto. Esta combinación me da un área menor a la requerida. La norma no me permite colocar un área que sea menor a la requerida. Por lo tanto, esta opción queda descartada. No podemos colocar eso. Bien, entonces de estas 4 combinaciones, ¿cuál sería la más conveniente? Y fíjense que para elegir la más conveniente, uno tiene que contemplar varias cosas. No solamente que el área sea la que más se acerque, también tiene que tomar en cuenta el tema de la separación, ¿no? Si coloco muchas barras, seguramente voy a tener problema con la separación. Entonces, fíjense que aquí tenemos 9 barras de 16 y es la que más se acerca. Sí, pero 9 barras de 16, y tomen en cuenta que la viga tiene un ancho de 30, ¿no? No es un ancho muy grande. Entonces, tener ahí 9 barras de 16 puede ser que tengamos problema con la separación. Entonces, para no pelarle, busquemos otra alternativa. 2 de 20 y 6 de 16. ¿Sí? Aparte que es la segunda que más se acerca, no son tantas barras, ¿no? Son unas 8 barras. Podemos colocar 6 en una primera fila y 2 en una segunda fila. ¿Sí? Sería una mejor alternativa. Entonces vamos a elegir para este ejemplo 2 barras de 20 y 6 de 16. Pero fíjense que no solamente, para elegir esto, no solamente es decir la que más se acerque, ¿no? También hay que tomar en cuenta otros aspectos. Bien, entonces vamos a colocar de armadura 2 de 20 y 6 de 16. Ahora, elegir estas barras no es elegir por elegir. Tenemos que verificar también otros aspectos. Uno de ellos es la separación, ¿no? Y es un requisito que nos dice la norma. ¿Qué nos dice la norma? La armadura que vayamos a colocar, bueno, la forma en la cual coloquemos estas barras, tiene que tener una separación entre barras que sea mayor a una separación mínima, que sería, la separación mínima es el mayor entre esos 3 valores. Es el mayor entre una pulgada, bueno, una pulgada es 2,54 centímetros, ¿no? Redondeando 2,5 centímetros. El diámetro mayor, cuando dice diámetro mayor se refiere al diámetro mayor de estas armaduras que vamos a colocar. En este caso el más grande es la barra de 20. No olviden que una barra phi de 20 significa una barra con un diámetro de 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Por eso estamos colocando acá 2 centímetros. Y 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso. Aquí en Santa Cruz el diámetro máximo de agregado grueso que le colocamos a nuestro hormigón es uno de 19 milímetros. Ustedes pueden hacer el cálculo, 4/3 por 19 les va a dar poco más de 25 milímetros, ¿no? Es decir, 2,5 centímetros. ¿Cuál sería el mayor entre esos 3? Claramente es 2,5. Por lo tanto, la separación mínima será esa. Ahora, fíjense acá. El momento era negativo, por lo tanto, las armaduras van a ir arriba.
hay que colocar 2 barras de 20 más 6 barras de 16. Fíjense esta propuesta. ¿Qué pasa si colocamos 2 barras de 20 en los extremos y las 6 barras de 16 lo colocamos como 4 barras en una primera fila y las 2 en una segunda fila? Si hacemos esta distribución de barras, tenemos que verificar ahora lo siguiente, ¿no? Hay que verificar que la separación que hay entre barra y barra, esta de aquí, sí o sí sea mayor o igual que la separación mínima. Muy bien, calculemos entonces esa separación mínima. Para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es que el diámetro, bueno, el estribo que vemos acá no lo hemos calculado, ¿no? Ya que no nos pedía, digamos, diseñar las armaduras a corto. Entonces lo que vamos a hacer es adoptarla, vamos a adoptar un estribo. Generalmente el estribo está entre una barra de 6, de 8 y una de 10. Entonces, para no pelarle, por decirlo así, vamos a tomar un promedio. Es decir, el que está en medio de los 3 sería la barra phi de 8. Entonces vamos a adoptar un estribo phi de 8. Bien, el recubrimiento. El recubrimiento libre o geométrico que le damos aquí en Santa Cruz es 2 centímetros. Le damos 2 centímetros de espesor de hormigón que proteja las armaduras. Tomando en cuenta eso, fíjense lo que tenemos acá. La distancia que hay entre la cara externa de la viga a la cara interna del estribo va a ser 2,8 centímetros, ¿no? Estamos sumando 2 centímetros más los 0,8 centímetros que habría acá del estribo. Tanto en horizontal como en vertical. Ahora, si vamos a hacer barras que van a estar en diferentes filas, fíjense acá. La norma me pide de que mínimo yo le coloque 1 pulgada de separación si voy a hacer una fila con otra fila. Mínimo tiene que haber acá 1 pulgada, es decir, 2,5 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hallar con todo esto? Queremos saber cuánto es esta separación y ver que sea mayor o igual que la mínima. Pues bien, ¿cómo podemos calcular esta separación? Para eso podemos hacer lo siguiente. Fíjense acá, esta es una manera más dinámica de entender cómo es la separación. A toda esta distancia, toda esta línea que vemos acá, es el ancho B, el ancho de la viga. A este ancho B le vamos a restar 2,8 de un lado, 2,8 del otro lado. 30 le estamos restando 2 veces 2,8. ¿Qué más? Vamos a restarle un diámetro de una barra phi de 20 y el diámetro de otra barra phi de 20. 2 veces 2. ¿Qué más? Hay que restarle 1, 2, 3, 4 veces el diámetro de una barra de 16. Esa distancia que nos quedó hay que dividirla entre el número de espacios. Como hay 5, dice 5 espacios, vamos a dividirlo entre 5. Eso nos da entonces como separación real 2,8 centímetros. Verificamos entonces de que la separación real es mayor que la mínima, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Tiene que ser mayor o igual que la mínima. Así que estamos ok, cumplimos con ese requisito que nos pide. Segundo requisito, para diseñar una armadura no solo hay que verificar la separación, también hay que verificar otra cosa. Verán, aquí ya tenemos la distribución definitiva de armaduras. Recordemos que el DS es la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Este es el DS. Y no es un DS adoptado como hicimos hace un rato, ¿no? Dijimos si es menor a 40 en el momento último, adoptamos 5. Si está entre 40 y 80, adoptamos 6, ¿no? Este es un DS real. Y digo real porque ya tenemos qué armadura vamos a colocar. Así que ya podemos calcular cuánto es exactamente ese DS. Bien, para calcular ese DS lo que hay que hacer es un cálculo de centros de gravedad, ¿no? A estas alturas no nos vamos a detener a explicar mucho eso. Aquí lo tienen como, cuánto nos da, ¿no? Aplicando la fórmula de centros de gravedad. Igual en la primera clase hicimos un repaso de ese tema. Vemos que esta distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad nos da 4,65 centímetros. Recordemos que habíamos adoptado 5, ¿no? Así que estamos ok, estamos cumpliendo que nuestro DS real sea menor o igual que el adoptado. Este valor tiene que ser menor o igual que el adoptado. Así que vemos que también cumple. Listo, fíjense que hasta acá, o sea, todo lo que hemos hecho hasta estas alturas es hormigón 1. Bueno, hormigón 1, isostática 1, isostática 2, resistencia de los materiales.
Ahora, si una vez que uno ya tiene diseñado, fíjense acá, una vez que uno ya tiene diseñado lo que es la sección de subida, recién podemos hacer el control de fisuración. Bien, entonces para hacer el control de fisuración, habíamos dicho que es como una receta, ¿no? Hay que tener primero todos los ingredientes para poder llegar al control de fisuración. Bien, entonces veamos cómo se hace ese control. Van a ver que es bastante rápido. Primero, aquí en la fórmula de Gentili-Lutz, el factor beta depende de X y F sub S también depende de X. Recordemos que en su fórmula está eso, F sub S está el X. Entonces hay que calcular X sí o sí, es lo primero que hay que obtener. Ahora la pregunta, ¿cómo vamos a calcular X? Yo les había dicho que es a través de una igualación de momentos estáticos. Bien, veamos entonces cómo es que se hace esa igualación de momentos estáticos. Para eso vamos a hacer un breve repaso ya de isostática 1, algo rápido. El momento estático es igual a, lo siguiente. Supónganse que tenemos un área cualquiera. Sabemos bien que sea cual sea el área, va a tener un centro de gravedad, ¿no es así? Sea cual sea el área, tiene un centro de gravedad. Ahora, para calcular el momento estático necesitamos de referencia un eje. Supongamos el eje Z. Entonces, va a haber acá una distancia entre el centro de gravedad y el eje Z. Pero fíjense que esa distancia podría ser cualquiera, ¿no? Podemos unir de esta forma con el eje Z, de esta forma, puede ser cualquiera. Ahora, la distancia con la cual vamos a trabajar es la distancia perpendicular a este eje. Esta distancia de acá. Ahora, ¿qué vendría a ser el momento estático? Fíjense, el momento estático respecto al eje Z no es más que el área multiplicado por la distancia perpendicular que hay desde el centro de gravedad del área hasta el eje de referencia, nada más. Eso es momento estático, multiplicar un área por una distancia perpendicular hacia el centro de gravedad, nada más. ¿Ya? Y eso nuevamente, eso lo veíamos en isostática 1. Bien, vamos a aplicar exactamente eso aquí, ¿ya? Pero ahora hay que entender, ¿no?, qué áreas vamos a hacer, vamos a sacarle momento estático. Veamos. Fíjense acá que voy a dibujar de manera, está segmentado lo que sería el área total de la viga. Bueno, ya lo borré yo. Acuérdense que en el estado 2, en el estado fisurado, teníamos, ¿no es así?, una sección que estaba comprimida y una sección que estaba traccionada. Quien me dividía qué zona estaba comprimida con la zona traccionada era el eje neutro en estado de servicio, ¿no?, el NS, ENS. Ahora, si el momento acá, fíjense que nuestro momento que teníamos es un momento negativo. Eso quiere decir que tracciona arriba y comprime abajo. ¿Qué más? Si el momento, tracciona arriba y comprime abajo, entonces eso quiere decir que la zona comprimida estaría en esta parte de acá. ¿Quién me va a definir esa zona comprimida? Va a ser el eje neutro en estado de servicio, el ENS. Esta de aquí sería el área de la zona comprimida, en esta parte en la cual el hormigón está trabajando. Como todo rectángulo, como toda figura, tiene un centro de gravedad, ¿no? Vamos colocando. Ahora, el eje X, acuérdense, el eje X sería esa distancia que hay desde el borde comprimido hasta el eje neutro en estado de servicio. Al inicio de la clase yo les hice un dibujo, pero ese dibujo lo hice para un momento positivo, ¿no? Cuando el momento era positivo yo se lo coloqué así. El ENS viene de esta forma. Ahora fíjense cómo sería si el momento fuera negativo. Simplemente se invierte este gráfico. Ahora la distancia X ya no partiría desde el borde superior, ¿no?, sino que estaría desde el borde inferior. Aquí estaría la distancia X. Bien, eso sería entonces la zona comprimida. Ahora, en la zona traccionada pregunto, ¿quién soporta los esfuerzos de tracción? ¿Quién soporta, qué elemento soporta las tensiones de tracción?
El acero, ¿no? Correcto. Y en este caso hemos colocado lo siguiente, ¿no? Hemos colocado este acero. Ahora, aquí hay un gran, pero grandísimo problema. No podemos hacer igualación de momentos estáticos si se tratan de diferentes materiales, ya que si tienen diferentes materiales, obviamente tienen diferentes propiedades. Entonces, en teoría no podemos hacer la igualación del momento estático aquí de la zona traccionada porque esto es acero, y la igualación con el momento estático de la zona comprimida porque esto es hormigón, son diferentes materiales. Sin embargo, ustedes recordarán de resistencia de los materiales 1 que existe un mecanismo, una manera de convertir un material a otro, ¿no? Su equivalente a otro material. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Se acuerdan? Utilizamos un factor, ¿no? Un factor, una letra N. ¿Cómo se llamaba ese factor? Acuérdense de resistencia de los materiales, ¿no? Un ejemplo que les hace el ingeniero Belmonte era algo así. Él dice, aquí ustedes tienen digamos, de acero y aquí lo tienen de cobre. Si queremos convertir ya sea del cobre al acero, del acero al cobre, tenemos que aplicar un factor de homogenización, ¿no? En este caso, si queremos volverlo del cobre al acero, entonces teníamos que hacer un factor de homogenización acá. Y al final teníamos lo siguiente, ¿no? Aquí estaba acero y ahora ya se había vuelto esa parte, esa sección que era cobre, lo hemos convertido en acero, ¿no? Y ahora sí recién podíamos analizarlo porque eran el mismo material. Algo parecido ocurre acá. Hay que convertir su equivalente de acero, hay que llevarlo a hormigón. Vamos a convertir esta sección de acero, lo vamos a llevar a hormigón. ¿Sí? Vamos a convertirlo de acero a hormigón. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Piensa acá. Esta área de acero vamos a multiplicarlo por el factor de homogenización. Al hacer esto, esta zona se va a volver equivalente a hormigón. Y recién ahí, este acero ya convertido en hormigón, ya va a trabajar como si fuera ese material. Y aquí en esta parte de hormigón, ahora sí recién podemos hacer la igualación de los momentos estáticos. Bien, ahora, bueno, hace un rato hemos calculado lo que era el ds real, ¿no? ¿Sí? El ds real. Acuérdense, el ds real es el recubrimiento mecánico cuando ya tenemos definido qué barra vamos a colocar. Por lo tanto, si va a haber un ds real, piensa acá, si ya tenemos un ds real, ahora va a existir una altura útil real, un d real. Bien. Ahora, si con todo este gráfico que tenemos podemos pasar a hacer la igualación de momentos estáticos, fíjense. Primero, vamos a calcular todos los valores que nos hacen falta. Nos hace falta saber la altura útil real, no es más que altura total menos el ds real, que recordemos. El ds real lo hemos calculado acá. No, fíjense a lo último, el ds real lo hemos calculado aquí, porque ya teníamos definido qué barras íbamos a colocar. Bien. Tenemos el ds real, podemos calcular la altura útil real. Vamos a colocar nuevamente el área de acero que estamos colocando acá. ¿Qué barras de acero vamos a colocar? Habíamos dicho 2 barras de 20 más 6 de 16 nos da un área de 18,34. Ese sería el área de armadura traccionada, el AS. El AS, 18,34. Bien, ¿qué más? Para poder hacer la conversión, para poder volverlo esto de acero a hormigón, hay que calcular el factor de homogenización. Acuérdense que lo que decía el factor de homogenización, lo que veíamos en resistencia de los materiales 1. Dice, aquí en este caso tenemos acero y queremos llevar hormigón. Entonces, el factor de homogenización sería el módulo de elasticidad del material que tenemos, en este caso tenemos de acero, dividido entre el módulo de elasticidad al material al cual queremos llevar. Queremos llevarlo de acero a hormigón. Entonces, esta aquí sería bueno, la fórmula para calcular este factor de homogenización. Ahora pregunto, ¿cuánto era el módulo de elasticidad del acero? Esto era un dato que conocíamos, ¿no? Resistencia en los materiales. ¿Cuánto vale ese módulo?
por 10 a la 6, 2.100.000, correcto. 2,1 por 10 a la 6 o 2.100.000, y ese es un valor fijo para el acero. Sin embargo, el hormigón no ocurre lo mismo, no tiene un valor fijo como si lo tiene el acero, ya que este módulo de elasticidad depende mucho de la resistencia que tenga el hormigón. Para eso la ACI tiene ya su propia fórmula que dice: el módulo de elasticidad del hormigón es igual a 15.100 por la raíz cuadrada de Fc'. El Fc' es un dato que teníamos al inicio del problema. Si lo podemos calcular sin ningún problema el módulo de elasticidad del hormigón. Una vez hecho eso, podemos ahora sí, fíjense, el módulo de elasticidad del acero, 2.100.000, dividido el módulo de elasticidad del hormigón, eso nos da un factor de homogenización de 9,597. Listo. Ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer igualación de momentos estáticos. Empecemos por la zona comprimida. Pregunto, ¿a qué va a ser igual el área de esta zona comprimida? ¿Cuánto? B por X, ¿no? Correcto, B por X. Nuestra base es 30 y la altura es X. Tenemos que multiplicar la distancia perpendicular desde el eje hacia el centro de gravedad. Pregunto entonces, ¿cuánto va a ser esa distancia? X medio, correcto. Ya tenemos entonces el momento estático de la zona comprimida. Eso lo vamos a igualar con el momento estático de la zona traccionada. El área ya lo tenemos de entrada. Fíjense, el área es N por AS, no es el área de acero homogenizado. N por AS. Pregunto, ¿cuánto va a ser esta distancia? ¿Cuánto será la distancia que hay desde aquí, desde el acero, hasta el eje neutro en estado de servicio? ¿Cuánto sería esa distancia? D real menos X, muy bien. D real menos X. Listo. Fíjense que de acá todo es dato a excepción de X. Por lo tanto, lo único que nos queda será despejar, o si quieren meterlo directamente a la calculadora también. Fíjense. Creamos una ecuación, podemos meterlo en la calculadora y ahí obtenemos cuánto habría sido esa distancia X. Ahora sí, una vez que tenemos la distancia X, podemos calcular beta y podemos calcular el F sub S sin ningún problema. Sin embargo, F sub S, fíjense que necesita un valor más, necesita del M sub K. Ahora, mucha atención con esto. ¿Qué es el M sub K? ¿Qué habíamos dicho al inicio de la clase? El estado límite último, su característica es que trabaja con cargas mayoradas y la resistencia disminuidas. Pero en estado límite de servicio, ¿cuál es la característica? ¿Las cargas qué se hace? ¿Se las mayora o no? No se mayoran, correcto. En el estado límite de servicio, que es en el estado en el cual nos encontramos para hacer este control de fisuración, las cargas no se mayoran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien acá. Vamos a volver a hacer exactamente el paso 2, o sea, toda esta parte de aquí, fíjense. Todo el paso 2, toda esta parte de que calculamos las reacciones y luego los esfuerzos internos, todo este paso 2 lo vamos a volver a hacer. Pero la gran diferencia ahora es que va a ser exactamente el mismo esquema, o sea, tal cual el mismo, pero ahora las cargas van a ser sin mayorar. Vamos a trabajar con las cargas que teníamos al inicio del problema. Es decir, vamos a trabajar con estas de acá. La carga muerta distribuida era 1,8, la viva 1,3, la puntual muerta 4,6 y la viva 5,2. Entonces, vamos a usar el mismo esquema de acá, pero ahora con las cargas sin mayorar. Y vamos a obtener este momento. Fíjense que aquí en el paso 2 calculamos el momento último, ¿no? Nuestro momento último. Vamos a volver a calcular ese momento último, pero ahora con las cargas sin mayorar. Y ese momento va a ser el M sub K, el momento máximo en estado de servicio. Entonces, fíjense en qué consiste este paso. Volver a hacer el paso número 2, pero ahora con las cargas sin mayorar. Exactamente igual. Aquí lo voy a mostrar. Fíjense, exactamente lo mismo, el mismo esquema, pero ahora las cargas sin mayorar. Calculamos sus reacciones y luego sus esfuerzos internos. Y este momento acá, que cuando las cargas eran mayoradas, este momento era el momento último, ahora que las cargas están sin mayorar, ese momento se llama momento máximo en estado de servicio, o también conocido como M sub K. ¿Listo?
Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario. Tenemos el X y el M sub K. Por lo tanto, podemos ahora sí calcular cada uno de los valores sin ningún problema. Fíjense ahí. Beta vale H menos X dividido D real menos X. Conocemos el H, conocemos el X, conocemos la Dorothy real, así que podemos calcularla sin ningún problema. Ahora, aquí les hago un comentario. Si ustedes revisan los apuntes del ingeniero Tito, bueno, no es que él se haya dado cuenta, ¿no? Sino de que él lo ha sacado del libro de McCormack. Hay un libro de hormigón armado que se llama Concreto Reforzado de Jack McCormack. Y Jack McCormack dice lo siguiente, que este valor beta siempre va a dar un valor aproximado a 1.1. Y van a ver que en todos los ejercicios que vamos a hacer, ese beta sí se aproxima mucho a 1.1. Puede ser un poquito menos, por ejemplo 1.09, 1.08 o en este caso 1.17, ¿no? O sea, son valores que se aproximan, pero siempre va a estar por ahí. Siguiente, vamos a calcular ahora lo que sería el F sub S. Lo tenemos ahí el M sub K, ¿no? Recordemos, lo hemos calculado aquí en el paso anterior. Tenemos el área de armadura, estamos colocando 2 barras de 20 y 6 de 16, nos da 18,34. El D real lo hemos calculado, el X también. Y esto nos está dando 2.518,85 kilos por centímetro cuadrado. Igual aquí otro consejo, otra recomendación que está en el libro de McCormack. McCormack dice que el F sub S, van a darse cuenta de que F sub S es aproximadamente igual al 60% del FY. Vamos a ver si dice la verdad. ¿Cuánto era el FY que utilizamos en este ejercicio? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era la tensión de fluencia? Estaba al inicio del problema. ¿Cuánto era? 4.200, ¿no es así? Kilos por centímetro cuadrado. Multipliquen a ver cuánto da 0,6 por 4.200. 2.520, ¿no? Fíjense que también se aproxima mucho, ¿no? Es una forma que, bueno, no, es una forma que podemos utilizar para ver si estamos yendo por buen camino. O sea, si a ustedes les sale una tensión que esté muy por encima o muy por debajo, ya pueden sospechar de que algo malo ha pasado. Lamentablemente con estos ejercicios no hay forma de verificarlo, ¿ya? Entonces siempre tiene que buscar la manera, ¿no?, de ver si está haciendo bien o mal su trabajo. Por eso esos consejos que da McCormack ayudan muchísimo para saber si estamos haciendo bien o no nuestro trabajo. Bien, ahora el DC. Recordemos qué era el DC. El DC era el recubrimiento mecánico de la armadura que se encontraba en la primera fila y era la más robusta, ¿no?, la de mayor diámetro. En este caso, ¿cómo estaba nuestra armadura? ¿Cómo lo hemos colocado? Piensa aquí. Colocamos 2 barras de 20, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 barras de 16. Entonces, ¿cuál sería el DC? ¿Cuál sería el DC? Fíjense acá. De la primera fila tenemos barras de 20 y barras de 16. ¿Cuál vamos a agarrar? La más robusta, las barras de 16. Entonces vamos a ver cuánto sería esta distancia. Cuánto sería el recubrimiento mecánico de la armadura que está en la primera fila y que además es la más robusta. ¿Cuánto sería esto? Veamos. El recubrimiento es 2, el diámetro que hemos adoptado era 0,8, ¿no? Era una barra FIDE 8. Si estos son una barra FIDE 20, la mitad para llegar a su centro de gravedad sería 1 centímetro, ¿no? 3,8, ¿no? Lo tenemos acá. 2 el recubrimiento más 0,8 el estribo más la mitad del diámetro, 3,8 centímetros. Listo, ya tenemos el DC. Y el último, el A sub K. A sub K no era más que 2 veces el DS, en este caso ya tenemos el DS real, por el ancho B de la viga, dividido entre el número de barras. En este caso nuestro DS nos había dado 4,65, el ancho de nuestra viga era 30, y estábamos colocando 8 barras, ¿no? 2 de 20 y 6 de 16. Eso nos da en total 8 barras. Haciendo el cálculo, nuestra área de armadura que protege a una barra había sido de 34,875 centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos todo. Ahora sí podemos reemplazar en la fórmula de Yedel y Lutz. Fíjense ahí. Beta 1,17, F sub S casi 2.520, raíz cúbica
Mucho cuidado acá, ¿ya? He visto en los prácticos cuando los corregía que le colocaban la raíz cuadrada, es la raíz cúbica. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. La raíz cúbica de DC 3,8 por el A sub K 34,875, y fíjense que eso nos da un ancho probable de fisuración de 0,17. Pregunto, como estamos en Santa Cruz, ¿cuánto es el ancho admisible? 0,30. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cumplimos. Que el diseño realizado cumple con el control por fisuración. Ahora, para finalizar, vamos a ver eso. Ya, para finalizar, entonces, ¿qué se hace? Y esa es una pregunta que muchos van a tener. ¿Qué se hace cuando no te cumple? Imagínense que hubiéramos estado en, qué sé yo, digamos, en Perú, o hubiéramos estado en Río de Janeiro, una ciudad costera. ¿Cuánto es el ancho admisible para una ciudad costera? 0,15. ¿Qué hubiese pasado si esto no cumplía? Si no cumple, hay varias soluciones. Fíjense acá, tenemos varias soluciones. La primera solución es, si no te cumple con el control por fisuración, podés aumentarle las dimensiones a tu viga, cosa que no siempre se va a poder. Y de hecho, en su práctico, el ingeniero Tito especifica él que no le aumenten la sección a su viga, no le modifiquen las dimensiones. Él especifica. Segunda solución que se puede hacer. Fíjense aquí, otra solución que se puede hacer es la siguiente, y esta es la que más se aconseja. Es colocar barras que sean de mayor cantidad, o sea, barras de menor diámetro pero mayor cantidad. En este ejemplo hemos colocado 2 barras de 20 y 6 de 16, ¿no? ¿Qué otra alternativa teníamos? ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestro análisis? Hemos sacado 5 alternativas. Correcto, 9 barras y de 16, ¿no? Ah, bueno, el armador está arriba. Podríamos colocar, fíjense, 9 barras de esta forma. Una barra de 16, 2, 3, 4, 5 en una fila. Y aquí las 4 en otra segunda fila. O una vez, si quieren tenerlo simétrico, 5 barras de 10. Esa es otra solución. ¿Cómo es que afecta el colocar más cantidad de barra? Fíjense aquí en la fórmula. Mientras más sea la cantidad de barra, ese valor se va a hacer cada vez más pequeño. Esa es la ventaja que se tiene el colocar una mayor cantidad de barras. Tiene su explicación esto. Tiene su explicación por qué el colocar más barras hace que la fisura se hace más pequeña. Tiene su explicación eso. Y el ingeniero Tito lo hace. Él explica por qué, digamos, colocar más barras hace que la fisura se hace más pequeña. Bien, no sé si tiene alguna otra duda o consulta para ir cerrando. La lista, por favor, ¿dónde la tenemos?